Geometría, ¿no es cierto? El tema de hoy, paralelepípedo, prisma y cilindro. Vamos a ver qué tenemos por acá. A ver, tenemos aquí el paralelepípedo rectangular o también llamado rectoedro u ortoedro, ¿ya? Entonces, vamos a tener que área, diagonal y volumen. ¿Qué viene a ser el área? Dos veces AB, ¿no es cierto? La multiplicación de AB más AC más BC. O sea, quiere decir, vamos a hallar las áreas de las seis caras, ¿cierto? El área total, ¿qué será? La suma de las seis caras, de las áreas de las seis caras. Primera cara, digamos AB, la parte de abajo. ¿Y por qué por 2? Porque va a haber una cara arriba y una cara igual, abajo. Ambas caras de igual área, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está cerrado, ¿no es cierto? Ya, listo. Entonces, parte de arriba y parte de abajo es por eso que se multiplica por 2. Ahora, ¿por qué dos veces AC? Tenemos la parte de adelante y la parte de atrás. Y dos veces BC, una parte, un área a la izquierda y el otro área a la derecha. ¿Ya? Listo. Entonces, vendría a ser eso. Pasamos a la diagonal. ¿Qué será la diagonal? La raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. ¿Ya? Eso viene a ser que la diagonal. Pasamos al volumen. Va a ser a por b por c. ¿Ya? Listo. Ahora pasamos al prisma recto. ¿Qué tenemos en el prisma recto? Que va a tener una base la cual sus aristas laterales serán perpendicular. ¿Ya? Sus aristas laterales, que es perpendicular. Eso no se está especificando acá, ¿ve? Por eso se llama recto, prisma recto, porque sus aristas laterales son perpendiculares. ¿Ya? A ver, vamos a reconocer también. Arista lateral, ¿cuáles serán? Estos, ¿no es cierto? Este y el de atrás. Y arista de la base será estos de acá. Esta arista, esta arista, esta arista y esta arista. Y aristas de la cara superior, aristas de la cara superior serán estas de acá. ¿Ya? Su mismo nombre ya lo especifica. Arista lateral, laterales. Arista de la base, abajo. Arista de la cara superior, arriba. ¿No es cierto? Ya, eso tenemos ahí. Entonces, en el prisma recto, ¿qué viene a ser? Que la arista lateral forma con la base 90 grados. Eso quiere decir prisma recto. Desarrollo de un prisma recto. Tenemos perímetro de la base, ¿no es cierto? Que llega, claro, lo que le estaba diciendo, 90 grados con todo el contorno. ¿Ven? Entonces, el área lateral, ¿a qué será igual? Al perímetro de la base por la altura, ¿no es cierto? ¿Y por qué perímetro de la base? Porque va a rodear toda la base. Es como si, digamos, esta parte de acá lo desglosamos, ¿no es cierto? Lo desglosamos. ¿Y qué se va a formar? Un rectángulo. ¿Cuál va a ser la base de ese rectángulo? El perímetro de la base, ¿no es cierto? Lo que mide. Si el cuadrado mide, digamos, 2, será 2, 2, 2, 2. ¿Cuál será la base? 8, ¿no es cierto? El perímetro 8. Por lo tanto, base 8, altura, lo que te indique, ¿no es cierto? Entonces será perímetro de la base más alto. Pasamos al área total. ¿Qué va a ser? Dos veces área de la base, claro, la parte superior y la parte inferior, más el área lateral. ¿Ya? Volumen. ¿Qué será el volumen? Área de la base por la altura.
En el paralelepípedo también se cumple eso. Área de la base, que es A por B, por la altura, C. ¿No? En toda figura, volumen, ¿qué va a ser, chicos? Área de la base por la altura. En toda figura. Claro, claro, si la figura es recta también. Porque ¿qué pasa si es de esta forma? Digamos, si es de esta forma, no va a tener el volumen, no se va a poder calcular con área de la base por la altura. Vamos a tener que hacer todavía, completamos para un cuadrado y le quitamos esta parte, para un cubo, perdón, y le quitamos esta parte. Más o menos similar a lo que hacíamos con áreas, ¿no es cierto? Lo que quería era, o bueno, la área sombreada que era del área total menos el área que tengo, ¿cierto? Similar a eso también el volumen. Continuamos. Tenemos ahora el cilindro recto de revolución. ¿Qué quiere decir un cilindro recto de revolución? Hace cuenta que nosotros tenemos un cuadrado, un rectángulo, perdón, ¿no es cierto? De, de estas medidas, R y H. Si nosotros tenemos ese rectángulo y giramos sobre su propio eje, digamos, este sea el eje, este lado izquierdo. Si nosotros giramos este cuadrado, vamos a tener ahí, ¿no? Giramos en este sentido, ¿cierto? ¿Qué se va a formar? Se va a formar un cilindro, ¿ve? Con todo esa área o ese sector que hemos girado. Se forma un cilindro, el cual, que viene a ser G, generatriz del cilindro. ¿Y por qué se le llama a este lado, a este de acá, G? Porque es el que va a generar el cilindro. Esta altura se mantiene, ¿no es cierto? Igual, no se ha movido. ¿Quién se mueve? Va a ser este punto de acá. Así se va a mover en este sentido si nosotros giramos, ¿no es cierto? Por ello se llama a este lado de acá generatriz. ¿Ya? Generatriz, porque va a generar el cilindro. También va a ser la misma, ¿no? Va a ser igual que su altura. Su altura también es la misma medida. Altura del cilindro. G, que es generatriz o generador del cilindro. Y R, que viene a ser radio de la base. ¿Ya? Uy, se cayó mi celular. Ya, continuamos. Dado ello, ¿qué tenemos? Área lateral, ¿no es cierto? De la misma forma que la anterior. ¿Qué hacemos para hallar su área lateral? Hace cuenta que desglosamos, ¿no es cierto? Hace cuenta que es una cartulina y lo desglosamos. ¿Qué vamos a tener? Como base de ese rectángulo, 2pi por el radio. Va a ser base del rectángulo. Y su altura, h. Eso será el área lateral. Y como la altura es igual a la generatriz, puedo yo simplemente reemplazar también, ¿no? Puedo ir por la altura o por la generatriz, porque es la misma medida. El área total, ¿qué será? El área lateral que ya tengo más el área de la base. En este caso es 2pi por radio por generatriz más radio, porque acá ya está factorizando, ¿no? El 2pi por radio. ¿Qué más? Ahora pasamos al volumen. También área de la base por la altura. ¿Qué es la base? Pi por radio al cuadrado y por la altura. ¿Ya? Entonces, chicos, está sencillo para poder aplicar. ¿Ya? Área total, sumo áreas. ¿No es cierto? Volumen, área de la base por la altura.
Ya está.